Seas bienvenido, estimado oyente, a la lección número 19 del día 19 de un curso de milagros. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La idea de la lección del día de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solamente. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la intimidad. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea ha de ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios del día de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en búsqueda de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que vayas examinando cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga, y mientras lo mantienes en la mente, di: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Podrías decir, por ejemplo, no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de la infidelidad. No soy el único que experimenta los efectos de estos pensamientos acerca de la crisis económica. Y así sucesivamente con cualquier pensamiento que te encuentres en tu mente. El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas, y de aquí en adelante no se continuará repitiendo diariamente, aunque se mencionará de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además, las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requieren por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de 4 sesiones de práctica. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Si te ha gustado escuchar la lección del día de hoy de un curso de milagros, suscríbete a nuestra comunidad para continuar escuchando las siguientes lecciones y déjanos en los comentarios qué te ha parecido la lección del día de hoy.